¿Cómo cobrarle a la vida cuando todo te ha salido siempre mal? ¿Cómo cerrar tantas heridas si la sangre no ha dejado de brotar? Cuando el precio de la vida es tan difícil de pagar. ¿Cómo rogarle al destino cuando estoy acostumbrado a arrebatar? Porque hoy que te he encontrado, no te apartes de mi lado, no derrumben nuestros sueños, ni se atreva a separarnos. Voy a exigirle a la vida que me pague contigo, que me enseñe el sentido del dolor, porque ya fue suficiente el castigo de no haberte conocido y dejar de ser por siempre un mendigo del amor. Un corazón salvaje. No, no, no. ¿Qué caso tiene que sigas ligada a él? Además, ya salió de la cárcel, ¿no? Ni siquiera te ha buscado. No sabe dónde estoy. Ay, hija, con lo mañoso que es, ya se hubiera enterado. Y el señor arzobispo le dijo a tu tía Amalia que cuando mucho tardarían 1 año en anular tu matrimonio. ¿Podrías volverte a casar? Eso nunca. ¿Por qué no? ¿A poco crees que él se va a quedar para vestir santos? ¿O piensas rogarle? ¿Quieres arrastrarte ante él, como hizo la desdichada de tu hermana? Claro que yo nunca dije nada, pero tampoco me pareció que solaparas tanto a la niña y que cada rato salieras con ella. Tú también solapabas a la señora Aimé, ¿no? Eso era otra cosa. ¿Y a dónde la llevabas? A caminar. ¿A caminar? ¿Cómo no? Bueno, ¿qué? ¿Seguro que no ha regresado el licenciado? En el comedor no está. Ya me voy. ¿Por qué lo hiciste, Joaquín? ¿Qué puedo decirle, señora? La señorita me pedía que no le contara nada. A mí me daba mucha pena con usted, a cada rato se lo decía. ¿Y es la primera vez que va a visitarlo? No, también fue el día en que salió de la cárcel. Es que la señorita se encargó de arreglarle la casa, buscarle los muebles, los adornos. ¿De veras? ¿Y el licenciado Mancera lo sabe? Pues sí, a veces hasta iban juntos. Bueno, pues siento mucho que te vayas. No se apure, señora, ya encontraré otro trabajo. ¿Te dio Lupe el dinero que le dejé? Sí, sí, muchas gracias. Con permiso. Adiós, Joaquín, que te vaya bien. ¿Y a dónde vas a buscar trabajo? Ya veré. ¿Y qué dice el señor Juan? ¿Ya se olvidó de la señora Mónica? ¿Yo qué voy a saber? Sí sabes. ¿No vas a cada rato a ver a Azucena? ¿A poco ya no te platica? El señor Juan y la señora Mónica ya no están casados. Ya lo sé, pero a lo mejor él sigue pensando en ella. Fui a ver a Guadalupe Cajiga. ¿Para qué? Quiero ver si por medio de Bautista me consigue la dirección de Mónica. Vino Amanda. ¿Por qué lo dice con esa cara? Me dijo que Sofía la mandó llamar. Quieren concertar un compromiso entre Mariana y Andrés. ¿Usted no está de acuerdo?
Lo estaría porque, a pesar de todo, le tengo afecto a Andrés y lo considero un buen muchacho. Buen muchacho. Después de todo lo que hizo. Eso ya pasó. La que me preocupa es Sofía. ¿Te imaginas la vida que tendría mi hija con esa suegra? Mariana está de acuerdo. No, Amanda todavía no se lo dice. Por supuesto que me aseguró que jamás le impondría un matrimonio que ella no deseara. Lo cual ya me consuela, pero espero que tenga la sensatez suficiente para no aceptar. No se ofendan ni lo tome a mal, pero quiero decirle algo. ¿Qué cosa? Yo siento afecto por Mariana. Es muy agradable, inteligente, pero muy terca. Quiero que hable con ella y le prohíba volver a mi casa. ¿Por qué? ¿Qué hizo? No, hacer nada. Entonces, por favor, no le des tantas vueltas. Yo no sé qué se le metió en la cabeza con respecto a mí, pero la veo entusiasmada. ¿Contigo? Sí, ¿Tú crees? por supuesto. Hay actitudes en las mujeres que no dejan lugar a dudas. Y usted sabe que no puedo corresponderle, Por Mónica. por supuesto. Y aun si ella no existiera, yo no soy un partido recomendable para ella. Lo de Mónica lo entiendo perfectamente. Pero por lo que se refiere a lo otro, no volvamos a lo mismo. Tienes una buena posición económica, se ha demostrado que te encarcelaron injustamente y los papeles para que tengas un apellido ya están listos y puedes firmarlos cuando quieras. No veo por qué no te sientes digno de pretender a cualquier muchacha. La verdad no tiene caso discutir sobre esto. La única mujer que me interesa es Mónica. Así que por favor no le diga a Mariana lo que le conté. No quiero que se sienta herida. Pero por el bien de ella, prohíbale volver a mi casa. Ahora ni la luna me acompaña. En esta oscura noche ni mis labios puedo ver. Mi bien amada ahora es la guitarra. Andrés, me alegra mucho verte. ¿Qué haces aquí? Y en estas condiciones. Siéntate, siéntate. El lobo aúlla solo en la montaña. Y no Me ha se ido mal. calla antes de amanecer. 2 cervezas. Es lo único que decente que se puede tomar aquí. ¿Me quieres explicar qué te pasó? Fue una racha de mala suerte. ¿Sabías que Marcelo Romero giró una orden de Bendito aprehensión estar en mi contra? herido. Creí que había desistido de eso. Enseña que la ¿no? muerte aún no es. Pues no. Afortunadamente me enteré por algunos amigos y decidí cambiar de aires. Me fui a la frontera norte y ya sabes cómo soy yo. Conocí a unos bribones, nos fuimos a un garito, tomamos, nos puse a jugar. Puedes creerlo, resultaron más sinvergüenzas que yo.
Perdí hasta la ropa que llevaba puesta. ¿Te quedaste sin nada? Ni siquiera tengo para pagar las cervezas. Menos el cuarto que alquilo allá en esta posilga. Busqué unos amigos. Pero cuando te ven pobre, todos te dan la espalda. Andrés, necesito tu ayuda. Tú puedes lograr que esa orden de detención se revoque o desaparezca. Bendito, bendito estar herido. Ya sé que no debí haber hecho lo que hice. Que la muerte aún no es. Reconozco que no fuiste el principal responsable. No, pero tampoco culpes a tu madre. Bendito estar herido. Para ella nunca dejaste de ser el niño que salió para Europa. No te vio crecer, ¿entiendes? Han pasado muchas cosas, Alberto. Aimé murió. No me digas. ¿Qué vas a querer de comer hoy? Ven. Quiero hablar contigo. ¿De qué? ¿Cuánto falta para que nazca tu hijo? Como 2 meses. Quiero que el niño tenga un padre. ¿Para qué? Tú vas a ser su padrino, ¿no? Sí. Pero también tiene que tener un apellido. ¿Qué importa? Tú no tienes, y no por eso eres menos que los demás. Al contrario. Anoche vi a Cajiga. Insiste en casarse contigo. Pero yo no quiero. Ya sé, ya sé. Estoy de acuerdo contigo. Si no quieres casarte con otro, por lo menos permítele registrar a la criatura. Yo pensé que ahorita que estás solo, que ya no tienes mujer, podría quedarme contigo y... ¿Por qué no le das tu apellido a mi hijo? Cuando don Noel te dé el suyo. Me gustaría mucho. Pero es una decisión que tengo que consultar ¿Con quién? con Mónica. Pero si ya no es tu esposa. Además te abandonó. No, no me abandonó. En cuanto tenga su dirección voy a ir a buscarla y volverá conmigo. Así que piénsalo, Azucena. O te casas con alguien o aceptas que Cajiga le dé su apellido al niño. Nos vemos. Por lo menos conoce. No tengo interés en conocerlo, porque estás prevenido en contra suya. Pero fue declarado inocente, mamá. No se trata de eso, sino que es un hombre que ha tenido una vida aventurera. ¿Y qué querías? Su padre nunca lo reconoció y tuvo que hacerse él solo. Pero Mariana, por favor. Antes te gustaba Andrés, luego Marcelo, y ahora Juan. Ni tú misma sabes lo que quieres. Ahora sí lo sé. Y es el hombre de mi vida. Ni lo digas. Además, él no es libre. Su matrimonio ha sido anulado. Pero el religioso no. Además, no tiene apellido. Mi papá le va a dar el suyo. ¿O tienes algo en contra del apellido Mancera? Hubiera podido ser el tuyo, ¿no? Y el mío también. ¿Has olvidado que abandonó a la señora Mónica? ¿Es esa la clase de esposo que quieres? Nosotros no sabemos lo que haya pasado entre ellos. Es que no entiendo lo que te sucede. No puede ser que te hayas encaprichado de un hombre así. No es capricho, es amor. Y se supone que tú deberías de saber lo que es eso. Te entregaste a un hombre que no tenía fortuna ni apellido importante. Pero tu padre nunca fue un bandolero. Juan tampoco lo es. ¿O qué quieres? ¿Que yo también me case sin amar a mi esposo como hiciste tú? Eso nunca, mamá.
Tuerto. ¿Qué pasó? Hola, Juan. ¿Cómo estás? Bien. ¿Y tú? ¿Feliz en tu casa nueva? Todo estaría mejor si tú no estuvieras aquí. No estoy tan mal, Juan. Todos los días Serafín me trae de comer. Los muchachos vienen a diario. ¿Y tú también? Dentro de unos días va a ser el juicio. Ya sé. Noel me ha repetido tantas veces lo que tengo que decir que hasta me lo sé de memoria. Qué bueno. Mira, en caso de que las cosas no resulten como pensamos, vamos a tratar de que se fije una caución. ¿Sí? ¿Está bien? ¿Y tú qué? ¿Qué? ¿No vas a buscar a la señora Mónica? Le pedí a Cajiga que trate de conseguirme su dirección con Bautista. Ojalá lo logre. Si no, pregúntales a los parientes de Meche. Viven en la hacienda, ¿no? Tienes razón. Sí, me hubiera gustado aceptar tu invitación a comer, hijo. Pero la verdad, ese doctor me cansó mucho. Además, no es verdad lo que dijo. Yo no estoy enferma. Está bien, mamá, pero no te acongojes. Esa es una de las cosas que te prohibió el doctor. Pero ¿cómo no me voy a acongojar con todas las enfermedades que me he inventado? Y eso lo hacen para sacarle más dinero a la gente. ¿Te quedas a comer? Sí, gracias. Voy a ver qué nos preparó Meche. De todos modos, tiene que cuidarse, tía, y hacer caso de los consejos del doctor. Como si fuera muy fácil, con tantas recomendaciones que hizo. Por eso estuve pensando, ¿qué le parece si usted y Mónica se van a pasar unos días a San Pedro? ¿Hay otro clima? Estamos al nivel del mar y sería lo más conveniente para su presión. No, no, hijo, ¿cómo crees? ¿Y el bandido ese que salió de la cárcel? Si Mónica presenta ante el arzobispado su solicitud de anulación del matrimonio y llega a San Pedro como mi prometida, Juan no tendrá nada que decir. Además, todo lo que ha hecho indica que no tiene ningún interés en ella. Puede ser. Solo que es muy pronto para hablar de compromiso. No porque yo no lo desee, Andrés, pero aún es reciente la muerte de la pobrecita de Amy. ¿Está bien? No hablaremos de compromiso entonces. Pero aún así, no debe temerle a Juan, porque desde el momento en que Mónica llegue a mi casa, estará bajo mi protección. ¿Y tú crees que ella va a querer volver a San Pedro? Además me dijo que no piensa volver a casarse. Es lógico que ahora diga eso, pero teniéndola cerca, viéndola todos los días y hablando con ella, yo puedo ayudarla a despejar dudas y a rechazar temores. Sería maravilloso, hijo. Además, tú no sabes cómo he extrañado a San Pedro. Es que no podemos permitirlo, Noel. Cálmate, no te preocupes. ¿Cómo no voy a preocuparme si mi hija dice estar enamorada de un... ¿Un qué? Si Juan le correspondiera, yo sería el primero en alegrarme. ¿Cómo puedes decir eso? Lo digo y lo afirmo. Juan es un hombre noble, generoso, cabal. Y Mariana no podría encontrar un marido mejor. El cariño te ciega. ¿Ya olvidaste que abandonó a Mónica? Lo de Mónica fue otra cosa. Quiso alejarla para evitarle la pena de estos meses de cárcel. Pero no ha renunciado a ella. La sigue queriendo. Así es que no te preocupes por Mariana. Entonces díselo, por favor. Tenemos que quitarle esa locura de la cabeza. Pero te ruego que no pienses mal de Juan, cuya única desgracia ha sido ser hijo ilegítimo. Bueno, pero todavía estamos aquí, ¿no? No nos han corrido. ¿Y de qué nos sirve? Usted ya ni manda ni nada. Y a mí la señora me ha retirado su confianza. Ahorita que se fue a San Pedro ni siquiera me llevó. Lo mío es distinto.
Pero tú eres muy mensa. Debiste habértele metido al patrón como te dije. Por lo menos antes de que se le ocurra buscar novia. Y a mí me late que ya lo está haciendo. ¿Por qué? No he escuchado hablar de ninguna señorita. Pero está en la capital, ¿no? Y seguro que fue a ver a la niña Mónica. ¿Usted cree? Claro. ¿A poco piensas que ya se olvidó que Juan del Diablo lo hizo tarugo con su mujer? Querrá desquitarse con la señorita Mónica. ¿Por qué no? Yo sí lo haría. Más que con ella tiene que andar muy derecho. No es como su hermana. Y no va a soltar prendas si no hay boda de por medio. No creo que el señor Juan se vaya a dejar. ¿Y qué puede hacer? Según lo que sé, todavía está preso. Y luego ella ya no es su mujer. Tío, acabo de ver a Juan del Diablo. ¿Aquí? Sí, iba rumbo a casa de Florindo. Como sé que Meche está con la señora Mónica, pensé que tal vez podría haberles mandado alguna carta con la dirección. Nos enteramos de que se fue con la niña Mónica y con su mamacita porque su amiga Azucena nos lo mandó decir. No creo que al patrón le vaya a dar gusto enterarse de que usted estuvo aquí. No está en la hacienda. Se fue a la capital. Fue a ver a doña Catalina. Yo creo que sí. A lo mejor fue a llevarle personalmente el dinero que todos los meses le manda la señorita Mónica. Doña Catalina dejó sus muebles en mi bodega y me estorban. Por eso vine a preguntarles a los parientes de Meche la dirección, porque se los quiero mandar. Falta de confianza. Me hubiera preguntado a mí. Yo le dije al señor que no sé dónde vive Mechita. Pero yo sí. Tengo la dirección en mi casa, si quieres se la doy. Te lo agradecería. Después de ti. Gracias de todos modos. Para servirle, patrón. Ahorita se la traigo. Sí. ¿Y doña Sofía? Está en San Pedro. A usted ya no le interesa la señora Mónica. ¿Por qué preguntas? Porque a lo mejor el señor Andrés se la quiere quitar. ¿Qué sabes tú de eso? Aquí la tiene. Están entonces con la cuñada de doña Catalina. Allí es donde les mando el giro. ¿A qué viene tanta amabilidad? Nadie me ordenó que no le diera a usted la dirección si preguntaba. A lo mejor al patrón no le parece que vaya usted a buscar a la señora Mónica. ¿Usted cree que para eso la quería? Pues claro. Si hubiese sido por lo de los muebles, no hubiera venido personalmente. ¿Y si el joven Andrés se entera? Que se entere. Y tú, a ver si te pones abusada. Por lo menos mientras estos dos se pelean por la mujer. Aprovéchate. Toma asiento.
¿Y mi tía? Se acostó. En la mañana la llevamos con el médico. ¿De veras? ¿Al fin se dejó? Sí. La convenció Andrés. ¿Tu cuñado está aquí? Sí. Mi mamá no anda nada bien, Dolores. ¿Qué tiene? Antes que nada la presión alta y el corazón muy débil. No me digas. Luego tiene problemas en los huesos por falta de calcio. Y los riñones no le funcionan muy bien. Ay, prima. El doctor dice que la humedad y la altura de la Ciudad de México son perjudiciales para su salud. ¿Y entonces? Yo creo que tendremos que irnos a otro lugar más bajo. Mi mamá me dijo que viniera a verte. Sí, pasa. Siéntate. Ya te dijo lo de Juan, ¿verdad? Sí, No me digas que tú también te opones. me opongo porque Juan no es libre. Pero él ya no está casado con la señora Mónica. Me refiero a que él sigue enamorado de Mónica. Entonces, ¿por qué permitió que se anulara su matrimonio? Además, ya tiene días aquí y ni siquiera ha ido a buscarla. Porque no tenemos su dirección, pero ya la está averiguando. ¿Pero por qué, papá? Yo lo quiero. Nada me daría más gusto que él te correspondiera, hija. Pero no es posible. Por eso tienes que quitarte ese sentimiento de la cabeza. Que además, según tu mamá, es un arrebato. No es ningún arrebato. Empecé a quererlo desde antes de que saliera de la cárcel, cuando tú me hablabas de él. Si es así, no sabes cómo me arrepiento. No digas eso. Es un hombre maravilloso. A lo mejor la señora Mónica ya se olvidó de él. No creo. ¿Por qué no? En todos estos meses ni lo ha buscado, ni se ha interesado por lo que le pasa. Y eso quiere decir que ya no le importa. Papá, por favor. ¿Te acuerdas que te dije que le rogaba a Dios que me hiciera encontrar al hombre con el que pudiera sentir esas cosas maravillosas que te llenan el corazón, el alma y te dan ganas de vivir? Sí, pero... Ya lo encontré, papá. Es él. Estoy segura. Entonces ya te enteraste. No me digas que lo sabías. Sí, tu tía Sofía se lo escribió a tu mamá, y si no te lo dije es porque ella me lo prohibió. Y también estás enterada de que fue él quien compró nuestra casa de San Pedro. También. Debiste habérmelo dicho. Mónica, no dudo que sea un hombre fascinante, porque tanto tú como tu hermana... ¿También eso sabes? Bueno, es que mi tía con alguien se tenía que desahogar. Por supuesto que ella lo culpa de todo lo que pasó, y yo la entiendo. Juan no es responsable. Aimé lo engañó. Y alguien le puso una trampa para encarcelarlo. La prueba de su inocencia es que ya salió libre. Está bien, no discuto eso, pero si compró la casa de tu mamá para obligarte a abandonar el pueblo, y si le dijo que para él eras un estorbo... Yo sé por qué lo hizo. Para evitarme el dolor de verlo en la cárcel. No quiso dejarme otra alternativa porque yo no quería separarme de él. Y si acepté no fue por lo que hizo o dijo, sino porque se lo juré a mi hermana en su lecho de muerte. ¿De veras? Sí. Tú no la viste. No sabes lo horrible que fue su agonía. Y si yo no hubiese asustado al caballo. Por favor, Mónica, no puedes culparte por eso. Es que yo en el fondo deseé su muerte. Una vez hasta se lo dije. Y Dios me castigó. Hace mucho que volviste, ¿no? ¿Hablaste con tu padre? Sí. ¿Y qué te dijo?
Buenas tardes. Aquí le manda esto doña Sofía. Está bien. Dígale a la señora que mañana iré a verla. Gracias. ¿Se lo has dicho a algún sacerdote? No. Pero no se trata de cumplir con el juramento, sino que... Aun si Aimé en ese momento no me lo hubiese pedido, yo misma me habría hecho el propósito de no volver con él. Han pasado demasiadas cosas, Dolores. Cosas que jamás se podrán borrar. Esos últimos momentos de mi hermana estarían siempre entre nosotros. Bueno, entonces, ¿por qué no disuelves también tu matrimonio religioso? ¿Para qué? No pienso volver a casarme. Y tampoco quieres que él se case. No conoces a Juan. A él esas cosas no le importan. Pero puede pensar que pretendes mantener un lazo entre ustedes. Y si todavía le interesas, a lo mejor te busca e insiste. ¿O es lo que quieres? No deseo verlo. Entonces tienes que poner una barrera.